Otra vez estamos aquí con ustedes, compañeros. Tuvimos algunos problemas de transmisión, pero de cualquier modo tenemos la ventaja de transmitirlo ya grabado. Entonces, vamos a iniciar con la presentación, como dijimos hace un rato. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con nuestro compañero Walter Fernando Vallejo Romero, un compañero telefonista de Puebla que tuvo la fortuna de haber democratizado la sección 3 de Puebla antes que la lucha del 22 de abril de 1976 se diera con nosotros. Entonces, les comento que el compañero Walter entró a trabajar a Teléfonos de México en 1971, en el mes de febrero, y debido a su activa participación como una represión de parte de Teléfonos de México, fue despedido en 1983, en el mes de marzo. El compañero decidió recurrir por la vía legal para demandar su reinstalación y lo logra en el año de 1990, en el mes de junio, una vez que ya estaba titulado el compañero y había estado como maestro de tiempo completo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por lo que decide, después de haber logrado su reinstalación, retirarse y dedicarse a dar clases en esta Benemérita Universidad. Y es ahí donde el compañero se jubila y aún así tenemos contacto con él por todo este tiempo y ha estado colaborando en la participación de todos los compañeros telefonistas y nos ha hecho favor de compartir varios documentos muy bien elaborados, y en esta ocasión nos va a hacer el favor de narrarnos lo que fue la primera marrullería de nuestro secretario general sempiterno Francisco Hernández Juárez y la participación de sus cuates, decíamos, los porros, que pues tuvieron un papel importante desde el 1968, como ustedes recordarán. Y bueno, hasta aquí desgraciadamente nuestro sindicato no pudimos salvarnos de su participación en colaboración de esta alimaña Francisco Hernández Juárez. Entonces, dejamos los micrófonos a nuestro compañero Walter Fernando Vallejo Romero y le agradecemos el apoyo a nuestro compañero Edgar del Sindicato Nacional de Telefonistas de Trabajadores de la Caja de Ahorro. Perdón, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Ahorro de los Telefonistas. Buenas tardes, compañeros, ya nos cambiaste el nombre, Canito. Saludos. Sí, bien, agradeciendo al compañero Walter que nos apoye y nos sigan enseñando la historia para que no se les olvide. No es para nada ocioso seguirla contando, ¿no? Al contrario, las nuevas generaciones no la conocen y bueno, pues esa es la intención de poder estar apoyando nosotros con este granito de arena, prestándole los micrófonos a los compañeros y ellos ilustrándonos en todo lo que conocen. Entonces, bienvenido, compañero Walter, y pues aquí andamos a la orden. Debo decir al compañero Walter que ha sido muy bien recibida en cuanto anunciamos su participación. Hemos tenido mayor recepción que en anteriores temas y en anteriores videos. Entonces quiero anunciarte que va a haber muy buena acogida de tu participación. Muchas gracias, compañero, adelante. Pues muchas gracias. En primer lugar quiero decirles que es para mí un honor que 43 años, no más, 47 años después de, perdón, si así me hicieron, lío los números, 37 años después de haber sido despedido de Teléfonos de México, fíjate, todavía haya gente como ustedes y como otros compañeros
que me recuerdan y me invitan a dar mis opiniones. Es un honor que no tengo cómo agradecerlo. En primer lugar, en esta ocasión nos vamos a limitar específicamente a lo que fue la primera reelección de Hernández Juárez, porque creo que deja un conjunto de enseñanzas que son muy importantes para los procesos que vienen posteriormente, incluido el actual. Sin embargo, para poder explicar con detalle cómo estuvo esto, es necesario dar algún breves antecedentes a fin de contextualizar lo que fue el 1980. Primer antecedente de esto lo tenemos en el movimiento del 22 de abril de 1976. Una de las demandas más importantes de los trabajadores era la jubilación, que la cláusula de jubilación establecía 2 requisitos para poder acceder a ella. Y estos 2 requisitos eran edad y antigüedad. Pero dado que la empresa prefería contratar personal muy joven, había compañeros que llegaban a los 35, 40 años y algunos hasta los 45 años de edad, de antigüedad, sin poder jubilarse, porque no cumplía la edad. Entonces, había esa intención. Sabiendo esto, el anterior líder, Salustio Salgado Guzmán, hizo una gira por todo el país, por todas las secciones y todos los departamentos, para prometer y comprometerse a que iba a haber mejoras sustanciales a la cláusula de la jubilación. La verdad es que el 22 de abril, 3 días antes de que se venciera el contrato, se firmó, y cuando la gente se enteró de que en la cláusula de jubilación no se había tocado ni un punto ni una coma, fue la gota que desbordó el vaso y el movimiento estalló. Por otro lado, otra gran demanda de los telefonistas en esos momentos era la democratización del sindicato. Había mucho disgusto porque los líderes sindicales que habían dado el golpe de Estado contra el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Restaurador de la Democracia Sindical se pasaban la vida brincándose de un puesto a otro, de una cartera a otro. Y en particular con Salustio era la molestia que él ya ni siquiera estaba haciendo eso. Fue electo por una convención en 1970 y como se establecía la no reelección, pues él quería reelegirse en 74 y cambió los estatutos, simplemente quitó el artículo de no reelección y se había reelecto una sola vez. O sea, en total, Salustio Salgado, que estuvo 16 años en el Comité Ejecutivo Nacional, como secretario general, solamente estuvo 6 años. ¿Sí? Bueno, pero había esas 2 demandas, jubilación y democratización. Cuando estalla el movimiento, pues es obvio que esto reventó con toda la fuerza y no voy a detenerme en esto, pues ya varios compañeros antes que yo, César González, Samuel Hazard, Lugo, han comentado ampliamente esto, no voy a detenerme mucho en eso. Solamente quiero hacer hincapié en que cuando llega la convención de 1976, hubo 2 puntos centrales: la modificación de los estatutos y la reafirmación o renovación del comité que había sido electo o nombrado, mejor dicho, en el movimiento de abril. Para septiembre ya tenían que estar los nuevos estatutos. En esta renovación de estatutos se trataron varios puntos. Uno fue sacar al sindicato
del Partido Revolucionario Institucional. Estaba establecido estatutariamente que todos los integrantes del sindicato de telefonistas automáticamente éramos miembros del PRI y que por lo tanto ni podíamos votar ni podíamos ser candidatos por ningún otro partido. Y eso pues molestaba a mucha gente, entre ellos a mí, hay que decirlo. Y fue una de las demandas que se concretaron en esa convención, fuera el sindicato del PRI. Otra de las demandas importantísimas era la democracia sindical. Se redujo de 4 años de periodo, se redujo a 2 años el periodo de gestión del Comité Ejecutivo Nacional y se introdujo la cláusula de no reelección en ningún puesto del mismo nivel. ¿Qué significaba esto? Significaba que los miembros de los comités locales o los delegados departamentales de la sección matriz podían aspirar a otro nivel, que era el nivel nacional, solamente una vez. Pero los miembros del Comité Nacional, Vigilancia, Honor y Justicia, Hacienda, Comité Ejecutivo Nacional, etcétera, ya no podían aspirar a ningún otro puesto después de concluidos sus 2 años. Obviamente estas dos cláusulas, la no reelección y la disminución del periodo de gestión, no le cayeron ni tantito en gracia a Pancho Hernández, porque fue contra su voluntad. Fue una conquista de la corriente democrática, que había sido bautizada por la empresa, por el Estado y por el propio Pancho Hernández como la línea dura, pero que preferíamos llamarnos línea democrática. Bien, llegado el periodo de los 2 años, Francisco planteó su reelección, pero tenía en contra el asunto del estatuto. ¿Qué hacer con el estatuto? Y el argumento de los compañeros democráticos era: tenemos que respetar el estatuto y aquí no hay reelección. Entonces él plantea lo que llamó una reforma a los estatutos. Esto es aumentar de 2 a 4 años el periodo. O sea, regresar a la era de Salustio Salgado. Sí, aunque no quitaba la reelección. Claro. Sí, pero aumentaba el periodo. La verdad es que a los compañeros democráticos nos faltaron alcances en ese momento para vislumbrar todo lo que se venía después. Y el argumento era muy sencillo para él y muy sentido para las operadoras. Está en juego el convenio de operadoras. Ahorita no podemos meternos en una lucha interna del sindicato porque debilitamos las posibilidades de lograr un buen convenio. Y cuando llegó la convención autorizó el incremento de 2 a 4 años. Y reinauguró el sistema de que el secretario general era nombrado en una convención sin ninguna consulta con los trabajadores, sin ninguna consulta con la base. Y así llegamos a 1980. Y para esas alturas ya no les era posible decir vamos por una nueva ampliación de periodo, ni nada. Tuvieron que plantear seriamente la cuestión de la reelección. Y otra vez una contrarreforma a los estatutos, pero no directamente al artículo de la no reelección, sino a un transitorio, señalando que por esta única vez y sin que cause precedente, dadas las circunstancias que prevalecen en el momento de las relaciones entre la empresa y el sindicato, se permite que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional participen como planilla en el proceso electoral.
en alguna de las planillas del proceso electoral. Bueno, y otra convención, otro debate, y ganó la cláusula transitoria. Parecía que ya lo tenía la reelección en el bolsillo Hernández Juárez. Parecía que ya con eso quedaba resuelto, pero no era así. Todavía quedaba mucha liga que estirar entre los telefonistas. La oposición democrática, pues no era una corriente estrictamente homogénea, había varias vertientes y había dos puntos de vista distintos. Uno de ellos decía que había que plantearse una alianza con Hernández Juárez para negociar que algunos compañeros nuestros quedasen incluidos en el comité y de esta manera poder rescatar parte de nuestras demandas, porque era muy difícil enfrentarse a Hernández Juárez, dado que se contaba con todos los recursos económicos del mundo y además permisos, etcétera. La otra vertiente planteaba la necesidad de una planilla independiente que enarbolase un programa propio de los telefonistas y que pudiésemos, sin contaminarnos con los planteamientos hernández juaristas, conducir al sindicato por el rumbo de la democracia y las reivindicaciones laborales, y que sirviese de ejemplo no solamente para los telefonistas, sino también para el movimiento obrero en general. Claro, esto implicaba una confrontación electoral de fondo. La verdad es que las dos vertientes tenían compañeros muy representativos, de probada honestidad y en fin. Aunque meses antes de esto, Hernández Juárez había publicado una lista de sancionados, más de 100, creo, no recuerdo la cantidad exacta, de compañeros que habían sido suspendidos en sus derechos sindicales unos y expulsados definitivamente del sindicato otros. A mí, por cierto, me tocó expulsión. Bueno, algunos demandamos esa suspensión de derechos, y cuando los abogados del sindicato llegaron ante las autoridades que estaban viendo este asunto, dijeron que no había habido ninguna suspensión, que el documento que exhibíamos no tenía sello, no tenía firma autógrafa y que por lo tanto eran falsos. Sin embargo, logramos demostrar que no era tal documento falso y logramos ganar nuestra restitución de derechos. Pues Hernández Juárez, eso no le interesó, siguió tratándonos como expulsados. Para afuera teníamos todos los derechos, pero adentro del sindicato no teníamos ninguno. Bien, entonces llegado el momento de nombrar la planilla independiente, pues primero se planteó que se llamara la planilla verde, pero por si las dudas también teníamos un nombre suplente que era la planilla naranja, y se integró solamente por compañeros que no se encontraban sancionados. La encabezó el compañero Ricardo Medellín Salierna de la sección 1 de Monterrey. Él tenía como antecedente que había sido uno de los promotores de las reuniones sindicales de Monterrey, Guadalajara y Puebla, y de la cual había emanado un documento resolutivo de carácter programático muy, muy importante para las luchas sindicales posteriores. Bien, pues a recorrer las secciones, vino el momento de la campaña, ya el momento de proceso preelectoral, y nos llevamos una sorpresa. No solamente se registraba en la planilla verde de Hernández Juárez, a la que la Comisión Electoral le dio preferencia, sino también en la planilla naranja y una tercera planilla, que era la planilla violeta. A la planilla naranja la habíamos bautizado como planilla de los trabajadores, porque nos planteamos que
la empresa podía tener su planilla, el Estado podía tener su planilla, pero los trabajadores teníamos derecho a tener esa planilla. Y para darle cuerpo a esa planilla a los trabajadores, se planteó el método de hacer asambleas. Este método para nombrar candidatos. Este método después se lo plagió Hernández Juárez. Hasta el nombre de planilla de los trabajadores se lo plagió en posteriores procesos. Y además lo adulteró, porque en las asambleas que nosotros planteábamos, los trabajadores votaron libremente, por quienes ellos proponían, en tanto que ahora les sirven 2 o 3 sopas del mismo caldo, ¿no? Y sin derecho a remover la cabeza. Bien. Entonces, tanto la planilla verde como la naranja nos dimos a la tarea de recorrer el país, todos los centros de trabajo de la sección matriz, todos los departamentos. La planilla violeta, la de la empresa, estaba conformada por personal de la alta burocracia, sindicalizado, sí, pero de la alta burocracia. Las secretarias de los gerentes y cosas por el estilo. Y no hicieron ninguna campaña a pie a tierra. Más bien lo que hicieron fue una campaña de medios. Esto es, se dedicaron mucho a la prensa, la radio, la televisión. Pero en el seno del sindicato, nada. Y llegado el momento de las votaciones, la gente se volcó directamente a las urnas. En todos los centros de trabajo, en todos los locales sindicales donde hubo urnas, la gente se volcó, como lo había hecho 4 años antes, en el 76, con el referéndum. Fue muy importante. Y obviamente, los que tuvimos representación en las urnas fuimos los naranjas y los verdes. Esto es la gente de la oposición democrática y la gente de Hernández Juárez. Los violetas, salvo una que otra urna por ahí, no tuvieron representación. Y en el recuento de votos en cada urna se levanta un acta, y de esa acta pues se nos envían las copias inmediatamente, se envían resultados, y los resultados decían que la naranja ganaba 2-1 en contra de la verde, y la violeta con un porcentaje sumamente reducido. Pero verdes y violetas no se quedaron así. Exigieron que se hiciera un recuento de urna por la Comisión Electoral, y se les concedió inmediatamente, ¿no? Y en el traslado de las urnas de todo el país al recinto sindical aparecieron lo que se llamó en aquellos días las urnas mágicas. Eran urnas que nadie sabía de dónde venían, de qué departamento, de qué sección, de dónde, ¿no? Y que tenían la característica de que todos los votos de esas urnas eran a favor de la verde. Pues pese a este recurso de las urnas mágicas, en el recuento fueron avanzando y se mantenía la relación. Primer lugar la verde, primer lugar la naranja, segundo lugar la verde, y muy en la cola la violeta. Más o menos cuando iban con alrededor de las 4, dividiendo la votación en 4 partes, habiendo concluido las 3/4 partes. De repente llega el Comité Nacional de Vigilancia, encabezado por Rodolfo Villarreal, y con un grupo de porros, y se meten ahí a donde estaban los de la Comisión Electoral y les dicen que por su seguridad se tenían que trasladar
a un lugar secreto, que era un hotel de la Ciudad de México. Y se los llevan prácticamente secuestrados y con prohibición estricta de salir los días que tardara el recuento y prohibición estricta de hablar por teléfono. Sin embargo, pues, afortunadamente tenemos colados por ahí algunos 2 o 3 compañeros que nos iban pasando los resultados para que nos estuviéramos al día, ¿no? Y obviamente, pues todo el resto de la comisión le reportaba a Hernández Juárez que hubo las cosas. Pues cuando vieron que la llevaban perdida, que ni con las urnas mágicas la hacían, de repente llegaron otra vez el comité de vigilancia con los porros y dijeron que ese conteo estaba viciado, agarraron las urnas, se las llevaron, agarraron los votos, se los llevaron y les dijeron a los de la comisión que cuidadito e informar nada, que esto tenían que guardar estricto secreto sobre lo que había ocurrido hasta que llegara la convención. Obviamente, llegado el día de la convención, Hernández Juárez tenía los votos, él no tenía por qué tenerlos, se suponía que estaban bajo resguardo de la Comisión Electoral, él no tenía por qué tenerlos, sin embargo él los tenía y aparatosamente los explaya en la mesa de debates y los extiende y dice que ahí está la voluntad de los trabajadores y que la triunfante era la verde. Esto es, asume el papel de juez, parte y verdugo, ¿sí? Él es candidato, él recuenta los votos, él declara ganador y él sanciona a quien se lo ponga. Así es, fue su actitud, ¿no? Y se armó una rebatinga en la convención, pero para esto muchos delegados, incluidos la sección Guadalajara, Puebla, Monterrey, Veracruz, Hermosillo, de las que me acuerdo en este momento, más muchos delegados de la sección matriz de los departamentos más representativos, no fueron reconocidos. Simplemente ni se les dejó entrar, ahí jugaron su papel los porros, se plantaron afuera del sindicato y aquí no entras. Y solamente los que ellos tenían, los lugares de los compañeros electos como delegados, fueron suplantados por gente directamente designada por el Comité Ejecutivo Nacional. Obviamente nos amontonamos afuera del sindicato, ahí la entrada era por Villalongín 50, y nos amontonamos verdes y violetas, nos amontonamos ahí tratando de entrar, y eso sirvió para que Hernández Juárez tomara fotos, la gente de él tomara fotos desde la azotea del sindicato y luego diciendo, miren, verdes y violetas revueltos son los aliados de la empresa, ¿no? Como si fuéramos lo mismo, verdes y violetas, y eso nunca fue cierto. Bueno, pese a todo, hubo una enconada votación ahí, pero antes hubo un proceso de amedrentamiento. Uno de los compañeros, el delegado de conmutadores, Sergio Ríos Valdés, de repente desapareció y se supo que había sido secuestrado porque no faltó quienes vieron que lo subieron en una camioneta. Y después nos enteramos, fue torturado y exigiéndole que se pronunciara a favor de la verde. Sin embargo, al saber que había sido secuestrado, pues se hizo la denuncia pública, en fin, y lo tuvieron que presentar, pero apenas medio balbuceó 2 o 3 cosas y lo sacan del sindicato y se lo llevan. Y entonces ahí Hernández Juárez dice, esto del secuestro fue un montaje desarrollado por los otros de la línea dura y
no vamos a permitir que se nos chantajee a los telefonistas, bla, bla, bla. Pero la verdad es que los compañeros sí sintieron miedo, sabían que no era un montaje. Sin embargo, pese a todo, la votación en la convención estuvo apretadona, pero gana la verde. E inmediatamente Hernández Juárez y su gente se van a la Junta de Conciliación y Arbitraje a registrar su triunfo. Pero no se lo dan, no le dan la toma de nota inmediatamente. Pasa tiempo y se arma una lucha política muy fuerte a través de los medios de comunicación. Por un lado, la Violeta, que casi no había tenido votos en la práctica, se declara ganadora y exige el triunfo. Y por otro lado, la Verde, en realidad nosotros lo analizamos eso como una confrontación entre el Estado, que apoyaba a Hernández Juárez, y la empresa, que apoyaba a la Violeta. Y en esa confrontación parecía que iba a ganar la Violeta, siendo la que había tenido menor cantidad de votos. Y la prensa le estaba dando una paliza a Hernández Juárez. Mientras tanto, pues lo que hicimos los compañeros que apoyábamos a la Naranja fue recurrir a las bases, que era donde nosotros sentíamos que estaba nuestra fuerza. Y hubo en la sección matriz varios paros de compañeros que poco a poco se fueron extendiendo, exigiendo respeto a la democracia sindical y exigiendo que se reconociese el triunfo de la Naranja. Y en esas, cuando vieron venir los paros, empresa y sindicato, empresa y Estado, dirimieron sus diferencias, y de la noche a la mañana, casi sin agua va, se nos informa que ya se le había dado la toma de nota a Hernández Juárez y su gente. Y bueno, ya con la toma de nota era muy difícil revertir la situación. Habría sido necesario judicializar el proceso, y bueno, la verdad es que no nos habíamos preparado para ello. Esa es la verdad. Nos habíamos preparado para difundir nuestras demandas, nos habíamos preparado para conquistar votos, nos habíamos preparado para defender los votos, pero no nos habíamos preparado para enfrentar porros, no nos habíamos preparado para enfrentar un dictamen arbitrario a todas luces de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y no nos habíamos preparado para confrontar directamente con la empresa y el Estado. Y así fue como se consumó de manera fraudulenta la primera reelección de Hernández Juárez. Ahora bien, ¿qué enseñanzas nos deja esto? Porque la historia es bonita, hay que conocerla, pero es necesario extraer aprendizajes de ella para perfeccionar nuestros procedimientos, por un lado, y para evitar caer en los errores que se cometieron por otro lado, ¿no? Desde mi muy particular punto de vista, quiero expresar que esto es una opinión estrictamente personal. Las enseñanzas que se pueden derivar de esta situación son varias. La primera de ellas, es indispensable la unidad de las corrientes opositoras democráticas. Es indispensable. Si las corrientes opositoras no se unifican, pues
dividen fuerzas y le facilitan el trabajo al enemigo. Yo sé que no es fácil. Cada cabeza es un mundo, cada quien pues tiene sus puntos de vista muy arraigados. Sin embargo, vale la pena hacer el esfuerzo de la unidad. Primera. Segunda, hay que prepararse en varios campos. Uno, el campo jurídico. Otro, la propaganda. Contar con un programa de reivindicaciones. Comentaba yo hace un momento, poquito antes de entrar ya a la transmisión con los compañeros, que parece mentira. Hace ya, ¿cuántos? 50 años, cuando el movimiento restaurador de la democracia sindical, la demanda central era eliminar la cláusula novena y garantizar el respeto a la materia de trabajo. Hoy, el no haber ganado esa demanda los tiene a ustedes en la situación en que se encuentran, con casi toda la materia de trabajo y repartida en no sé cuántas empresas. Y las dos demandas de 1976 eran la jubilación, que hoy se las quieren cambiar por por acciones de una empresa en quiebra, y la democracia sindical. 44 años después del movimiento 76. ¿Se imaginan? Esas son demandas históricas de los telefonistas. Podrían formar parte de un programa de demandas muy importante. Y bueno, vamos más allá. Hoy tienen el problema de la separación funcional, que se las impusieron contra viento y marea. Y tienen otras demandas que Hernández Juárez no va a defender. La empresa ahora, primero en manos de Carlos Trujillo y ahora en manos de Carlos Slim, no se las va a dar graciosamente. Tiene que haber una acción sindical que lo lleve a cabo. Tercero, se necesita contar con una asesoría jurídica muy buena, pero no con cualquier abogado. Los abogados que ustedes utilicen deben contar con algunos requisitos. En primer lugar, honestidad a toda prueba, que no se les vaya a vender con la empresa, porque la empresa reparte millones de pesos, pero millones, en serio. Segundo, que conozca a fondo el derecho laboral. Tercero, que tenga opinión política, que sea una gente democrática, de izquierda, que vaya acorde con los principios que requerimos los trabajadores. Y cuarto, la dejo al último porque es la menos importante, aunque no deja de tener su peso, que conozca algo de la problemática telefonista. En aquellos días, cuando me tocó a mí mi despido, esos 4 requisitos me los puse y contraté entonces al licenciado Jesús Campos Linas, en paz descanse, que junto con Óscar Alzaga y Manuel Dib hicieron la defensa, y gracias a eso, después de 7 años de lucha jurídica, les gané a la empresa todo lo que demandé: reinstalación, reconocimiento de antigüedad, pago de salarios caídos, etcétera, etcétera. Pero esa es otra historia. Bien, eso es. Luego, después de esa reelección, pues vinieron otros procesos. El primero de ellos fue el de la cuestión de la digitalización de la empresa, donde le comimos el mandado a Hernández Juárez, pues eso dio lugar a la confrontación de 1982, 2 años después. Así es. Ahora bien, si ustedes
no lograsen un triunfo electoral en este proceso, pues quedarían otras opciones. Por eso es tan importante la cuestión de la asesoría sindical, que van desde la desafiliación en masa y creación de un nuevo sindicato. En aquellos días no lo podíamos hacer porque existía la cláusula de exclusión. Hoy esa está suprimida de la Ley Federal del Trabajo. Nos expresaban del sindicato y automáticamente a petición sindical nos daban de baja de la empresa. Hoy no. Hoy hay la posibilidad de tener varios sindicatos y pelear por la titularidad. Otra pues, sería ir a pelear el triunfo electoral en los tribunales. En aquellos días, pues empresa y sindicatos se ponían de acuerdo, empresa y Estado se ponían de acuerdo y le daban el triunfo a quien querían. Hoy ya no va a ser tan fácil, ¿no? Y aunque me digan que la 4T es lo mismo, yo digo que no. Yo estoy seguro que no. ¿Sí? Hay otras posibilidades. Y existe también la posibilidad de, ok, no se pudo en esta, nos lo organizamos para la siguiente, que no va a tardar mucho. Si logra quedarse este cuate al frente del sindicato, no van a tardar mucho en estallar movimientos y cosas, porque el horno no está para bollos, ¿sí? Pero esa es una decisión de ustedes. Eso, yo puedo opinar desde aquí afuera y desde la comodidad de mi jubilación, que no depende de Teléfonos de México. Puedo opinar lo que yo quiera, pero ni lo estoy viviendo como ustedes, ni me afectaría en ningún sentido, ¿verdad? Ustedes son los que toman las decisiones que mejor les convengan, y como decía mi amigo Carlos Marx, haciendo el análisis concreto de la realidad concreta. Bien, habría mucho en otro momento poder platicar la experiencia del 82, pero esa es otra historia, ¿verdad? Vamos a dejarlo por el momento hasta ahí, y pues espero que esta intervención mía les sirva a nuestros camaradas telefonistas, a los que tuvieron la oportunidad de conocerme, con los que tuve el gusto y el honor de convivir, y a los compañeros nuevos, de las nuevas generaciones que están viendo afectado su futuro de manera muy, muy, muy sustancial. Nosotros aspirábamos a una jubilación digna. Yo creo que ellos aspiran por lo menos a una jubilación. Y aunque ya no tenga tantos requisitos como nosotros queríamos. Otra cosa que a mí me parece aberrante. Nosotros en diciembre teníamos fondo de ahorro y aguinaldo, y juntos juntaban una buena. Pero a medio año teníamos otra cantidad igual, que era el reparto de utilidades. Y hoy me entero de que ustedes llevan 2 años sin reparto de utilidades, porque la empresa no está generando utilidades. Y aún así tienen la cara dura de decirles que cambien la jubilación por acciones de la empresa. ¿Quién les entiende, no? En fin, esas son ya opiniones, como dije, estrictamente personales. La última palabra, la única palabra que vale de aquí en adelante es la de ustedes. Pues quiero a sus órdenes si quieren comentarios extras o preguntas o algo así, con gusto. Muchas gracias, compañero Walter. Sí, hay que comentar pues varias cosas. Como usted dice, tenemos que organizarnos y valorar muchas situaciones de lo que estamos viviendo, y las experiencias que ustedes nos han compartido son útiles. Lo primero es que efectivamente en el momento de los movimientos más importantes de los telefonistas, lo que ha prevalecido es el interés colectivo sobre cualquier interés personal. Eso es lo que ha logrado que no solamente en el gremio telefonista, sino en muchas otras organizaciones, como en su tiempo
lo hicieron los ferrocarrileros, los electricistas, los maestros. Tuvieron que remontar lo que siempre procura el Estado y el patrón, la división entre los trabajadores es fatal para luchar en contra de esa triada que son charro, gobierno y patrón. Entonces, efectivamente, ahorita yo creo que vale la pena rescatar todas las experiencias y creo que tenemos mucha tela de dónde cortar. Yo, por ejemplo, cuando algunos compañeros dicen es que siempre gana Hernández Juárez porque tiene el control de las elecciones. Bueno, pues lógicamente mal haría si teniendo todas las herramientas en sus manos dejara ir la oportunidad de todo el proceso electoral. Eso es obvio, ¿no? Es como cuando dicen el patrón siempre exprime al trabajador. Bueno, pues es obvio. Eso es patrón, por eso es patrón, porque su objetivo es ese, ¿no? Y la función, pues, en este sistema ha sido el de exprimir al máximo a los trabajadores. Permíteme que te interrumpa tantitito. Sí, claro. Es como cuando se decía que nadie podía quitar al PRI, porque el PRI era gobierno, era comisión electoral, era comisión calificadora a través de la Cámara de Diputados. Y pues, ¿cuándo se iba a poder con eso? Bueno, pues se pudo. Y ya muy en concreto en telefonistas, lo mismo se decía de Salustio Salgado. ¿Cuándo lo vamos a poder quitar? Tienes la maquinaria bien aceitada. Exactamente. Pero entonces allí es en donde hay que resaltar los factores que lograron o que se convirtieron precisamente en las armas más poderosas de los trabajadores. Y yo creo que ha habido varios momentos en la historia en donde se ha demostrado que con todo el poder y la fuerza que tiene el gobierno y el patrón, se ha encontrado la fórmula para lograr objetivos muy específicos en beneficio de los trabajadores, de las mayorías. Entonces, por ejemplo, en este caso, creo que vale la pena dejar claro que la organización de los telefonistas para expulsar a Salustio Salgado fue muy importante y sobre todo utilizarla de manera adecuada, todo lo que era la organización. Comentábamos antes de este video que tenían que organizarse de manera muy específica para lograr la comunicación a nivel nacional con todos los telefonistas. Y obviamente allí había una organización muy efectiva de las compañeras operadoras y los compañeros en las centrales telefónicas que permitían mantener en comunicación a todos los compañeros a nivel nacional por medio de los representantes y de los compañeros activistas que por convicción estaban comprometidos a la defensa de los derechos colectivos, no solamente de sus derechos. Y es más... Fíjate que en esos días no existía ni la internet ni los celulares. Todo se tenía que hacer a través de la línea telefónica con todos los riesgos, y todas las dificultades que implicaba. Y si todavía resaltamos que veníamos de la represión recalcitrante de Luis Echeverría, que había permitido e incluso encabezado pues esa matanza del 68, en el 76 Luis Echeverría era el presidente de la República y en el 68 fue el secretario de Gobernación. Entonces, en esos tiempos de los 70 se vivía una represión muy fuerte y todo lo que podemos ahora hacer abiertamente, como es esta transmisión y como es el hablar entre nosotros los telefonistas abiertamente en contra del Charro Hernández Juárez, en aquellos tiempos pues no era fácil, había una represión grandísima y cualquier boletín o cualquier periodiquito que se tenía que elaborar era clandestino, era en las noches, era de manera que no se... Y es la distinción también
era de una manera muy organizada para que no se dieran cuenta cómo lo transmitían y cómo lo distribuían. Y a pesar aunque sí sabían claro, quiénes éramos pero no los agarraban, como decíamos, con las manos en la masa, porque eso había sí que no. evitar eso, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es la que tienen que aprovechar nuestros compañeros activos, que desgraciadamente Francisco Hernández Juárez no les ha permitido una verdadera formación sindical, lo que antes era obligatorio en nuestras asambleas departamentales. Recibíamos la preparación y la formación de esos compañeros que ya traían toda esa lucha detrás de ellos y nos transmitían sus experiencias y nos decían cómo debíamos actuar y cómo debíamos de llevar a cabo un planteamiento en una asamblea apegado a los estatutos. Era estrictamente necesario respetar todo lo que está establecido en nuestros estatutos para poder hacer válido cualquier acuerdo y poder incluso poner a votación para que se aceptara o se rechazara cualquier propuesta. Cosa que obviamente a Francisco Hernández Juárez se le dio en muchas ocasiones directamente en contra de su posición. Por ejemplo, todas las huelgas me enseñaron, pues a mí mis compañeros, yo entré en el 78 y todos mis compañeros me enseñaron que todas las huelgas se lograron en contra de la voluntad de Francisco Hernández Juárez, que él siempre defendió el que no debía de suspenderse a las labores porque se iba a afectar el servicio y todo lo que dice el patrón. Él, sin embargo, tuvo que apechugar porque la fuerza de los trabajadores que resolvían sus acuerdos en una asamblea era imparable. Y eso es lo que tenemos que quiero decirte que en la última huelga, 1979, la gente de Hernández se prestó a servir de esquiroles. Se prestó esquiroles, ellos entraron a las centrales telefónicas para hacerlas funcionar cuando estábamos en huelga y entraron protegidos por la Policía Federal. Claro. Sí, tienes toda la razón. Adelante. Sí. Nosotros teníamos la certeza de que nos habían amenazado con una requisa y que el Estado iba a intervenir las centrales, pero analizando con los compañeros que ya tenían experiencia, sacamos la conclusión de que podrían meter a todo el personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no era lo mismo que desempeñábamos nosotros en las centrales telefónicas y en los centros de trabajo, y por lo tanto no podían cubrir todas las necesidades para echar a funcionar el sistema telefónico, y así fue. No dieron el ancho, como dijimos. No, pues no dieron el ancho, y entonces tuvieron que negociar, y gracias a eso se han logrado muchas cosas. Entonces, de esa manera es como yo quiero resaltar que siempre se ha podido, mediante la organización y la unidad en la acción, que no quede únicamente como una palabra de unidad y que me pidan que esté yo a un lado de alguna persona que yo puedo cuestionar muchas cosas, pero que a lo mejor en la acción vamos a coincidir. Adelante, que haya congruencia y que vayamos por la defensa de lo colectivo y no de los intereses mezquinos, que es lo que nos ha hecho daño, como los intereses de Hernández Juárez y toda su camarilla. Cuando logremos precisamente la unidad en la acción, vamos a lograr todo lo que está demostrado en la historia, como precisamente en este gremio de telefonista hemos demostrado que a pesar de tener al gobierno, al patrón y al charro en contra de nosotros, logramos muchas cosas. Por ejemplo, esas conquistas que se plasmaron en los convenios departamentales, nadie los pudo haber logrado de no haber sido por la organización y la combatividad del gremio. La existencia misma de los convenios departamentales, que según analizábamos en alguna ocasión,
eran más contratos Eran- colectivos que el mismo contrato colectivo, porque en el contrato colectivo se establecían así es, generalidades, en tanto que en los convenios se establecían categorías, salarios y todo lo que, procedimientos individuales de cada categoría. y procedimientos de cada departamento y todo esto, sí, sí, sí. Pero además, algo que es muy característico y que se daba en las negociaciones de los convenios y que era muy parecido a una revisión contractual, es que estábamos realmente representados por los trabajadores. Ahí Así es. directamente los compañeros que eran los representantes de cada departamento estaban en la negociación directamente con la empresa. Y si el departamento lo decidía en una asamblea, se nombraba una comisión y no solamente estaba el delegado, sino estaba una comisión completa para exhibir todas las pruebas y todos los conocimientos que Los argumentos. todos los argumentos para respaldar precisamente esos argumentos. Y eso era realmente lo que ahora se está plasmando en la reforma laboral y que tenemos que hacer valer la participación colectiva que sea válida en cualquier revisión del contrato colectivo. Entonces, si en aquellos tiempos difíciles lo logramos, ahora con mayor posibilidades y con mayor razón podemos lograr muchas cosas siempre y cuando pongamos nuestra disposición y nuestro compromiso en beneficio de las mayorías de nuestros compañeros que a lo mejor por estar ensimismados o por ignorar el estatuto o por ignorar el contrato colectivo, a lo mejor ellos no están interesados o no pueden participar y sin embargo tenemos que hacer una lucha en beneficio de ellos y de todos los que integramos este sindicato. Entonces, Claro. eso es importante dejarlo claro. Sí, sí, eso siempre lo supimos, mira. Sabíamos que los que luchábamos, pues éramos unos, pero los beneficiados eran todos, incluido el personal de confianza. Así es. En aquellos tiempos se incluyeron los de confianza. Ahora Panchito ya se encargó de sacarlos del contrato colectivo y ya se los quitó de ese, ¿cómo le llama? Pasivo laboral para el, Carlos Slim, pues ya le quitó un buen peso de encima, ¿no? Quitándole los beneficios del contrato colectivo para los empleados de confianza. Pero Fíjate en aquel que, tiempo efectivamente era extensivo a todos los trabajadores empleados de confianza. pues sí. Bueno, pues espero que les haya servido. Sí, oye, y quedo a sus órdenes. Walter, Para los compañeros que no pudieron participar en esta transmisión por los problemas técnicos que se presentaron, dejo a disposición mi correo. Es muy sencillo. Así es. Soy Walter Vallejo, entonces mi correo es walter.vallejo@hotmail.com, walter.vallejo@hotmail.com, y cualquier comentario, cualquier cuestión que esté a mi alcance, cuenten de antemano con ello. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, pues Adelante, Edgar. adelante.
Así es. Vigilantes y garantes. Segundo, creo que mi voz no se estaba escuchando, pero No, bueno, sí se escucha. sí, con ustedes sí, pero en la grabación creo que no. A ver, hago un breve resumen. Mencionaba yo de la importancia de la historia, de saber que la planilla de los trabajadores venció ya en su momento a Francisco Hernández Juárez. Lástima que él desconoció esa votación. Y bueno, mencionaba yo que aquí en la Caja de Ahorro en el 2001, 2005, 2009 y 2013 lo vencimos, las planillas que él creaba dentro de nuestro proceso electoral, y a partir del 2013, como nunca nos ganó, pues creó otro sindicato patronal para estarnos peleando la titularidad del contrato colectivo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que con las reformas a la ley, decía yo, la base telefonista tiene que estar vigilando el proceso, toda vez que ya no es necesario presentar los documentos o las boletas de votación para la toma de nota, a menos que haya una impugnación, y se presentarían como elemento probatorio. Pero aunque se esté garantizando con la reforma y con la ratificación del convenio 98 de la OIT el voto libre, directo, personal y secreto, pues esos documentos, recuerden ustedes que se quedan en poder de Francisco Hernández Juárez, como sucedió en el proceso aquel que nos mencionó en su relato hace un momento el compañero Walter. Los documentos ahora que ya se garantiza el voto secreto, pues ahora también viene una consecuencia, que ya no traen nombre y firma del trabajador, y que ahora él, teniéndolos en su poder, ahí en su casa, pues se puede allí poner con toda su familia en la mesa a modificar boletas, o crear nuevas boletas, ¿no? Entonces, los telefonistas no pueden ser ingenuos en esta ocasión, en que le permitan al Comité Ejecutivo Nacional, a la gente de Francisco Hernández Juárez, que resguarde todo el proceso electoral, cuando ahora, dentro de las garantías que tienen los trabajadores para elegir libremente, también, bueno, pues tiene algunas facilidades Francisco Hernández Juárez para poder falsificar más fácilmente algunos documentos. Entonces, depende, bueno, sí. Ahorita nos explicarás por qué consideras eso, pero bueno, a lo que yo quería llegar es precisamente que los compañeros no solo se tienen que preocupar por crear 1, 2 o 3 planillas, las planillas de oposición que surjan en este proceso, sino se tienen que preocupar por tener a los compañeros suficientes, a la base que sea partícipe del proceso y que pueda resguardar toda la documentación que ampare el próximo proceso y los siguientes, los futuros, para garantizar ahora sí que la elección sea la correcta, la que la base quería, y que no manipule la información como ya lo hizo en el relato, nos comentó el compañero Walter, lo hizo en su momento. Entonces, yo quería comentar eso, pero sí, sería bueno que nos comentes por qué consideras que depende, Walter. Porque se puede solicitar la supervisión de la Secretaría del Trabajo a través de la Junta de, ¿cómo se llama ahora? Antes se llamaba Junta de Conciliación y Arbitraje, ahora tiene ¿qué? Conciliación y Registro, una cosa así. El Centro Federal de Conciliación y Registro. Ándale, eso. Se puede solicitar que envíen actuarios a supervisar, no a intervenir, y supervisar y checar. Claro. Y entonces en esos términos se levanta acta
urna por urna. Y la suma de las urnas tiene que coincidir con las boletas. Claro. Y las urnas tienen que ir firmadas y las actas tienen que ir firmadas por el representante de Hernández Juárez, el representante de los trabajadores y el representante de la... ¿Cómo se llama? Comisión Centro Federal de Centro Federal de Conciliación y Registro, ¿sí? Y entonces, ya, por eso les digo que es importante contar con una asesoría jurídica, que no en el momento de la demanda, sino desde mucho antes, claro, de una orientación sobre cómo hacer las cosas para evitar chanchullos. Lo bueno es que aquí ya tenemos experiencia, pues así como tú, también estuvimos con Campos Linas desde, por ejemplo, nosotros en conmutadores, desde el 84 más o menos, empezamos a demandar y tuvimos que salir a las calles, incluso ya con una demanda interpuesta, movilizarnos, y logramos que, a pesar de la suspensión de derechos que nos impuso Ernesto Juárez a todo el departamento de a todo el departamento nos quitó los derechos, y logramos con esa demanda sentarlo a la mesa de las negociaciones y logramos que se nos diera no ascenso, sino el derecho a la especialidad de conmutadores a la de centrales mantenimiento. De manera que hicimos un convenio, fuimos el primer departamento que abrió las puertas de conmutación, transmisión, porque ya en ese tiempo ya era el perfil de puesto, ya no era el convenio departamental, ya era el perfil de puesto de conmutación, transmisión, y fuimos los primeros que logramos el acceso a esta especialidad, no sin tener que recurrir a una huelga de hambre de 16 días, donde tuve también el honor de participar, y a pesar de que se nos impedía pues en ese momento participar en exámenes de ascenso, porque pues obviamente no autorizaban a nuestros sinodales para los ascensos, pero logramos ese acceso a computación transmisión, y después de nosotros siguieron compañeras de tráfico, les concedieron el cambio a computación transmisión, compañeros de finanzas, imagínate qué podían saber los compañeros de conmutación transmisión, y lograron que sabían de atenuación, resistencia, transmisión. Bueno, después de ellos ya conmutación, planta exterior. Entonces, esto fue gracias a el apoyo y la asesoría legal que tuvimos, que también tengo que mencionar, jugó un papel muy importante un licenciado que no sé si tú conociste, pero se llamó Primitivo Hernández Murillo. No tuve el gusto de conocerlo. Él fue realmente el que nos representó desde las primeras sesiones, y aprendimos con él muchas cosas. Yo, en lo personal, te puedo decir que tuve la satisfacción de sentarme con Campos Linas y con Alzaga, Oscar Alzaga, y después en su momento con el licenciado Hernández Murillo, y que aprendí cómo se arma una demanda y cómo se argumenta y cómo se como soporte y argumento de las demandas lo que está escrito en convenios departamentales, en estatutos, en contrato colectivo. Entonces es algo interesantísimo y una enseñanza que hasta la fecha me ha permitido salir adelante en muchos problemas laborales e incluso personales. Qué bueno. Fíjate cómo la misma participación
aparte de convertirnos en ingenieros electrónicos y en todo esto, nos convierte en abogados, nos convierte en una cosa que suena rara, nos convierte hasta en humanistas, ¿no? Así es, claro que sí. Cuando hablamos de la solidaridad y de todas estas cosas, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de, o sea, prácticamente las circunstancias nos obligan a convertirnos en todólogos. Sí, efectivamente. Además de que nos obliga también a tomar decisiones y ser claros, posiciones y convicciones, ¿no? Claro. Porque no se puede engañar, al final sale a la luz cuál es nuestra verdadera intención. Así es. Pues fue un placer estar con ustedes. Igualmente, Walter, y yo creo que va a ser esto el principio. Tú abriste el ostión, como decimos coloquialmente, abriste el ostión, y este medio vamos a utilizarlos para hacer tipo de análisis y debates, y vamos a invitar posteriormente a otros compañeros a que hagamos unos verdaderos debates de esta situación para afinar la estrategia de cómo vamos a enfrentar una mesa redonda. Así es. Cuando gusten, estoy a su disposición. Gracias. Pues muy amable. Gracias a todos ustedes, compañeros, y seguimos en contacto. Gracias, compañero Edgar, y seguimos en la lucha. Gracias por el apoyo y seguimos en contacto. Aquí estamos a la orden. Gracias, Walter. Gracias, Cano. Aquí seguimos. Saludos a todos. Saludos.